pues de todas maneras, excusas con quienes no lo han podido hacer por por las dificultades, por el cambio, todo esto. Estamos en muchas gracias por iniciación. Estamos en el Club de Revistas del Grupo de Epidemiología, una actividad académica que ustedes saben que pues, se viene haciendo desde hace muchísimos años en la facultad, digamos de manera sostenida, y es la actividad que congrega a los estudiantes activos de maestría en epidemiología, a los profesores, a egresados, a jubilados, a interesados, comunidad en general, pues que le interesa el tema de la epidemiología. Vamos a dar inicio hoy a una nueva temporada pues, del Club de Revistas en el 2022, y como es costumbre tenemos un invitado pues, para dar inicio para esta patada inicial pues, del Club de Revistas este año. Hoy nos acompaña el profesor Javier Mignón. Javier es psicólogo, magíster y doctor en epidemiología, voy a decir, pero sé que no es exactamente en epidemiología, sé que es algo relacionado, pues, pero trabaja mucho en epidemiología, salud pública. Él es de la Argentina, pero está ubicado, reside en Canadá desde hace muchos años, es profesor de la Universidad de Manitoba en Winnipeg, en Canadá, y es una persona muy cercana, muy conocida nuestra de la facultad, un gran amigo con el que hemos estado colaborando desde hace más de 10 años en la formación de estudiantes de maestría y doctorado, y también pues en la realización de proyectos de investigación, principalmente en temas relacionados con la salud indígena aquí en Colombia. Y bueno, y actualmente pues estamos también tratando con él de gestionar un nuevo proyecto que tiene que ver con el manejo de repositorios de bases de datos para la Facultad de Salud Pública. Entonces, bueno, Javier, bienvenido nuevamente. Esta es tu casa. Adelante, si intenta compartir la pantalla. Si necesitas que yo ayude con eso, me dices. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, buenos días a todos y todos. Y sí, para reiterar un poco lo que decía Carlos, hemos tenido una colaboración, sí, más de 10 años ya, Carlos. No contemos cuántos más, porque bueno, vamos a... increíble lo rápido que pasa el tiempo. Muy fructífero, la verdad que a todo nivel. Y para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes del trabajo que hacemos con la Facultad Nacional de Salud Pública de Antioquia, con Carlos en particular y otras personas y estudiantes. Así que y seguimos adelante con más colaboraciones. Y en particular, además, porque el énfasis importante de todo el trabajo conjunto que hemos hecho es trabajar con algunas organizaciones, entidades indígenas de Colombia en salud, también de Canadá, pero en Colombia particularmente un ejemplo que voy a hablar hoy es una colaboración muy importante que tenemos con Ana Huayú, que es la empresa promotora de salud indígena de La Guajira. Voy a tratar, no sé por qué tengo tanto problema en compartir pantallas con esta Teams. A ver si algo está pasando ahí. Ahí está. ¿Ven Parece que sí. pero ven, ¿qué Está todo ven? negro todavía, pero sí, ya se ve. Uh-huh. ¿Se ve? Voy a hacer un ensayo Sí. acá a ver. Ahí está. ¿Pasa bien? Ok. Sí, Bueno. ahí estamos viendo la presentación, sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, no me acuerdo, Carlos, cuánto tiempo me diste para esto. Voy a tratar de no hacerlo muy largo, quizás más útil va a ser tener conversaciones. La idea, lo que pensaba en hablar más es un poco la noción esta de epidemiología comunitaria, pero cómo se relaciona en particular con poblaciones indígenas, que es un poco el trabajo que venimos haciendo en colaboración justamente con entidades indígenas. Entonces voy a plantear un poco el tema de qué es epidemiología comunitaria y después trabajar con ejemplos concretos de colaboración que tenemos con Ana Huayú.
Por favor, en cualquier momento interrúmpanme, es mejor así, porque yo no, la verdad que no puedo ver a las personas, no sé, y me distraen a veces las manitos esas que aparecen o el chat, así que interrumpan nomás si tienen alguna pregunta o quieren una aclaración. ¿Está bien? Entonces, primero, la idea misma de epidemiología comunitaria no es nueva, fue principalmente sistematizada por Gianni Tognoni, que es un epidemiólogo italiano de hace mucho tiempo, un tipo realmente ha trabajado en muchos aspectos, de hecho uno de sus temas importantes es derechos humanos también, y ha trabajado bastante con América Latina. Pero obviamente no es el único que ha trabajado este tema, y a mí me gusta el término epidemiología comunitaria porque es simple, más o menos da una idea más o menos directa de a qué se refiere, pero por supuesto hay muchas otras iniciativas que se engloban o podrían englobarse dentro de lo que podemos llamar epidemiología comunitaria, pero que utilizan distintos nombres. Y obviamente Tognoni no es el único, hay muchísimas experiencias, variados antecedentes previos a su formulación y muchos desarrollos posteriores. Así que vuelvo a insistir, y él tiene varios textos sobre esta metodología, llamémoslo así, pero hay muchos otros interesantes enfoques que son similares a lo que plantea Toglioni. La idea principal, o llamémoslo así, una diferencia un poco con lo que quizás pensamos como epidemiología más tradicional, es que a nivel de sistema de salud hay una tendencia a tomar decisiones respecto a planes o intervenciones a partir de datos que son producidos a nivel central. Producidos más bien, llamémoslo, analizados a nivel central. Obviamente los datos vienen en parte de las periferias, llamémoslo así, pero los reportes, los informes suelen ser hechos a nivel central, con la tendencia a planificar intervenciones en salud, también a veces desde ámbitos centrales, pero sin contextualizar adecuadamente estos planes a condiciones o situaciones locales o regionales. No, obviamente no es, esto no es un términos absolutos lo que estoy diciendo, pero es la tendencia que hay y que tenemos un poco desde ciertas epidemiologías, llamémoslo así, más tradicionales. Entonces, esta planificación central tiene ventajas, obviamente, porque permite ciertas planificaciones de alguna forma homogéneas y que a veces necesitan ser centralmente organizados, planificados, y suelen manejarse con o corresponder con principios generales de planificación y también de epidemiológicos. Pero, por supuesto, perdón, me distraje por el mensajito. Pero la realidad, obviamente, es que las situaciones de las comunidades varían mucho de las organizaciones o situaciones locales. Y esa es la desventaja de planificaciones homogéneas o centrales. Entonces, la epidemiología comunitaria como concepto, como técnica, como metodología, tiene la perspectiva de aplicar, obviamente, las técnicas de la epidemiología, pero a condiciones locales, y con la idea de permitir una, llamemos, una microplanificación, microevaluación. Y con un principio muy importante de que los datos deben ser puestos al conocimiento de las comunidades, con la intención que lo más posible las comunidades mismas sean sujetos de salud, no meros objetos de estudio. Y esto está muy relacionado con cuestiones de empoderamiento de comunidades, de organizaciones. Y ahora
Estos principios, que son los que se engloban bajo esta terminología de epidemiología comunitaria, se transfieren también a otros campos en los cuales muchos de nosotros seguramente hemos estado o estamos vinculados. Pero hay uno en particular, perdón, quiero terminar una cuestión. La epidemiología clásica, si se sitúa y tiende a situarse como expertos, ¿sí? A veces, y como que miden a las comunidades o las poblaciones como objeto de observación. En cambio, la epidemiología comunitaria considera la salud como un desarrollo de la autonomía de las comunidades, en donde las comunidades pueden ser más agentes de sus situaciones, en este caso de salud. Y esto se vincula mucho, justamente lo que iba a decir, con un desarrollo muy importante que se ha incrementado en el mundo, en muchos países, es relacionado con la gobernanza indígena en salud. Estos dos aspectos, en mi opinión, están muy vinculados. Y ahora hablo un poco más de eso. Compartí un artículo que se llama, creo que lo distribuiste, Carlos, ¿no? En inglés es, Responding to Health Inequities, Indigenous Health System Innovations, o sea, innovaciones en el sistema de salud indígena, ¿no? Como forma de responder a las inequidades de salud que existen en relación con poblaciones indígenas o comunidades indígenas. Sabemos, tenemos mucha información sobre esto, la experiencia lo demuestra y lamentablemente persiste esta inequidad en la cual comunidades indígenas suelen estar más vinculadas o padecen de exclusión sistémica en muchos lugares, tanto atención de salud como otros factores que impactan en la salud. También la discriminación, el racismo sigue actuando muchas veces sistémicamente también en ámbito de salud. Acá lo vemos en Canadá y es algo que constantemente se está teniendo más en serio y tratando de ver, bueno, cómo se responde a esto de una forma que puede cambiar esta situación. Por lo tanto, uno de los más importantes fenómenos y desarrollos en el mundo es justamente que las organizaciones indígenas mismas han ido tomando más control sobre los servicios de salud. Es lo que llamamos gobernanza indígena en salud. La gobernanza, o sea, tener control sobre el servicio de salud, obviamente implica tener control sobre datos también. Poder justamente realizar, tener acceso y poder analizar e interpretar los estudios epidemiológicos a nivel de esas organizaciones y en manos de esas organizaciones. Quiero compartir con ustedes unos principios muy valiosos que fueron desarrollados por organizaciones de Primeras Naciones de Canadá. Primeras Naciones de Canadá tiene tres grandes grupos, llamémoslo así, indígenas. Uno que llamamos Primeras Naciones, otro que son Inuit, que mal llamados antiguamente esquimales, y tercero, una población indígena también importante, Métis, que es un poco más, se relaciona un poco más a la idea de mestizaje, pero que desarrolló su lengua y su cultura propia a lo largo de 400 años. Entonces es reconocido también como grupo indígena. Pero el de Primeras Naciones fue el que más énfasis puso, además es el que tiene mayor población. Y desarrollaron estos principios que en inglés se los llaman OCAP, por Ownership, Control, Access and Possession,
de la información, o sea, principios de propiedad, control, acceso y posesión de la información. Estos principios lo que estipulan es que las entidades indígenas son dueñas de, controlan, protegen el acceso y son poseedoras de los datos. Y es solo con permiso explícito de entidades indígenas donde los investigadores pueden utilizar esos datos para, por ejemplo, estudios epidemiológicos. Estos principios han avanzado mucho acá en Canadá, es un muy buen desarrollo. Por ejemplo, yo trabajo para una universidad, es muy común que trabajamos conjuntamente con entidades indígenas en algunos estudios, investigaciones, pero hagamos que quiero presentar una propuesta para financiación a nuestra entidad que financia estudios científicos, algo parecido a lo que en Colombia es Colciencias. Acá tenemos una de las entidades financiadoras de salud es CIHR, que es la que mayormente financia estudios en salud. No podemos presentar, o sea, podemos presentar una propuesta de estudio sobre cuestiones indígenas, donde va a haber datos sobre poblaciones indígenas, pero si no la presentamos articulando bien cómo vamos a respetar estos principios, la propuesta no va a avanzar nunca. Nunca se financiaría una propuesta que no articule bien estos principios y cómo se van a respetar estos principios. Lo mismo los comités de ética. Un estudio que no presente explícitamente articulado cómo se va a trabajar y respetar estos principios no va a pasar, no va a tener la aprobación del comité de ética para avanzar. Por lo tanto, esto es un muy buen desarrollo que trabajamos justamente con las entidades, organizaciones indígenas para poder tener una articulación clara sobre estos principios de OCAP. Y de hecho, ahora después cuando hable del ejemplo del trabajo que hemos hecho con Anahuayú, el acuerdo que tenemos, que hemos firmado con Anahuayú, está basado en estos principios, con adaptaciones obviamente a la realidad wayú, a los principios wayú, pero en esencia hemos seguido estos mismos principios. Mi sugerencia sería esto, Carlos, no sé si vale la pena tener un pequeño corte por si hay preguntas, así después ya avanzo hablando sobre Anahuayú en particular y el estudio que hemos hecho con eso. ¿Te parece bien, Carlos? Sí, está bien, no sé, bueno, entonces tendríamos como un espacio para algunas intervenciones, comentarios o preguntas que tengan sobre lo que ha mencionado el profesor Javier hasta este momento. Adelante. Creo que por facilidad pediría que cada uno que quiere intervenir active su micrófono y hable, porque estamos apenas acostumbrándonos pues a distinguir las manitos y estas cosas que esto tiene. Entonces, para que pues, nadie se quede con las ganas de decir algo, si puso algo en el chat, por favor, dígalo. De pronto no lo estamos leyendo. Ok. Si no hay nada, avanzo. Dale, sí, yo creo que entonces... se quedaron no, todos no sé, dormidos. yo quisiera de pronto hacer un comentario, digamos, que tiene que ver con yo creo que les recomendaría que miraran el artículo que Javier nos ha compartido y que se compartió a través de la invitación y que va a quedar pues como parte del material que queda en el blog que la biblioteca de la facultad tiene para esta actividad. Yo creo que una de las cosas que llama mucho la atención de ese artículo
pues que a mí me llamó la atención mucho hace algunos años cuando comenzamos a trabajar en este tema, es realmente que los pueblos indígenas no son un asunto exclusivo de Colombia ni de América Latina. Los pueblos indígenas han prevalecido, los pueblos originarios, y están presentes en todos los continentes, ¿cierto? Entonces, particularmente este artículo hace referencia a algunos países, pero que llama la atención, por ejemplo, que en Noruega puede haber pueblos indígenas, que en Nueva Zelanda, que en Australia, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es muy interesante como para tener una conciencia pues, de que estos pueblos originarios, digamos que fueron conquistados, colonizados, sometidos, ¿cierto?, por los pueblos europeos hace más de 500 años, han logrado muchos de ellos sobrevivir, ¿cierto? Con muchas dificultades, pero ahí están todavía, ¿cierto? Los pueblos nuestros son un ejemplo de eso, pero en muchos países hay población indígena. No sé, Javier, sobre eso, si quisieras como comentar algo. Sí, es un sí, muy buen punto que hay que destacar. Bueno, en Canadá, en parte por el tema de lengua en inglés, hay mucha conexión entre entidades primeras naciones o indígenas de Canadá con entidades, por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia, con comunidades indígenas o pueblos indígenas. Y en el área de salud ha habido muchas colaboraciones. Con lo mismo, sí, por ejemplo, Sami en Noruega, norte de Suecia, etcétera. Esos también son poblaciones indígenas y hay bastante conexión. De hecho, hay una asociación muy importante en epidemiología que se llama Circumpolar Health, salud, ¿cómo se dice en castellano? Circumpolar. Sí, el círculo polar. Del círculo, justamente es colaboración entre investigadores, pero con pueblos indígenas también, sobre el tema de salud, particularmente los Inuit, los Sami, etc. Porque su realidad, su contexto es muy parecido, digamos. Tienen muchos elementos en común, obviamente con culturas distintas, variaciones, pero con muchas cuestiones en común y muchas dificultades en común, pero también muchas iniciativas parecidas. Y entonces son colaboraciones muy importantes, estas internacionales. Y bueno, sí, sí, no hay que olvidarse de esto y creo que unas cosas valiosas es que estamos aprendiendo, se aprende de las otras experiencias, ¿no? De distinto tipo. Son también las realidades a veces muy distintas, pero hay elementos en común, que es un poco lo que mencionas, Carlos, que son pueblos que han sido colonizados, que han sido, muchas veces ha habido genocidios poblacionales, también genocidios culturales, y eso hay todo un proceso importante no solo de revalorización, pero de volver a desarrollar con más fuerza las identidades de estas culturas. Y esto liderado por las entidades indígenas mismas. Y el ámbito de salud es un ámbito muy importante, justamente. Y es el principio que está abajo también esto de gobernanza indígena sobre sistema de salud y también sobre los datos. Carlos, ¿me permites un comentario del profesor Miñón? Me gustaría, los que no hemos tenido oportunidad de conocer cómo son las poblaciones indígenas en otras partes del mundo, solo conocemos la nuestra. Y yo diría que tenemos una percepción de que son comunidades, dijéramos, muy postergadas, muy retrasadas en su desarrollo, y que, por ejemplo, ese concepto del principio de que tengan propiedad, control, acceso, posesión y capacidad analítica de sus propios datos, de su propia gobernanza, yo como que no me la puedo imaginar mucho en nuestro ambiente, donde veo que esas comunidades no tienen esos desarrollos que yo presumo que la comunidad
en general ha tenido ya, pero que no sé en otros países si ese es el mismo nivel o si realmente en otros países las comunidades indígenas son prácticamente grupos sociales con un cierto nivel de desarrollo, de autocontrol, de capacidad para ejercer la gobernanza. Me gustaría prácticamente saber si los indígenas en Canadá son muy distintos de los nuestros en términos de desarrollo, capacidades y potencialidades. Buena pregunta. De hecho, ahora después voy a presentar el caso de Colombia, que muestra la fortaleza y el desarrollo que tienen entidades. En Canadá es variado, pero sí, hay centros de investigaciones en salud que son dirigidos por entidades indígenas. Por ejemplo, en esta provincia, en la de Manitoba, hay un centro de investigación de salud y entidades sociales donde hacen estudios epidemiológicos y de otro tipo. Es una entidad indígena que está relacionada con la entidad representativa de las 63 comunidades de primeras naciones de la provincia, y tienen investigadores propios, etc. Tenemos colaboración continua con la universidad. Varias de las personas que trabajan en ese centro de investigación también están vinculadas a nuestra universidad. Así que, y eso es parte del, llamémoslo así, de la agenda, se dice así, es parte de la idea que nosotros trabajamos, justo y con Carlos, ahora podemos dar un ejemplo que hemos trabajado con Carlos recientemente, la idea de fortalecer a las entidades indígenas justamente en su capacidad analítica, etc. De hecho, el año pasado hicimos justamente con académicos y estudiantes de la Universidad, de la Facultad Nacional de Salud Pública, un diplomado en epidemiología con Anahuayú, la entidad indígena de la que voy a hablar ahora. Justamente, creo que había como unos 30 ¿no? Personas más o menos que participaron, que trabajan para Anahuayú, justamente para fortalecer las capacidades analíticas de los datos que ellos poseen. Y después puedo hablar mucho más en detalle. Obviamente, no se puede generalizar nada de esto, porque sí hay poblaciones o entidades que no tienen ni siquiera datos propios, pero otros tienen datos y capacidad. Y ese es el ejemplo que ahora voy a explicar un poco. Pero también eso varía dentro de Canadá mismo, como en los otros países también. O sea que cada situación es un poco distinto, pero hay mucho más desarrollo de lo que quizás a veces pensamos a primera instancia. No sé si, Carlos, querés agregar algo. Continúa, yo creo que lo yo quisiera, profesores, yo quisiera hacer una pregunta. Primero que todo, yo soy Álvaro Giraldo, soy profesor de la Facultad de Salud Pública. Segundo, quiero decir que me parece muy interesante que se toque un tema como este. Creo que eso nos abre perspectivas. La pregunta concreta es, en ese proceso de tener en cuenta las comunidades, además de pedirles permiso para hacer las investigaciones, ¿se tiene en cuenta los conocimientos de ellos? Es decir, se parte también de lo que ellos conocen, se les escucha y se aprende de ellos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, perfecto. Sí, muy buena pregunta también. Sí, la idea justamente es un diálogo, llamémoslo así, diálogo de saberes. Y de hecho lo importante, y por eso esta cuestión de llamemos así, control sobre los datos, es también sobre control sobre los análisis y la interpretación de los estudios. Y esta interpretación es fundamental que se vea, venga desde la cosmovisión también
de las poblaciones de los pueblos indígenas. Y en la medida que son ellos los que dirigen más esto, su cosmovisión va a estar impregnando la interpretación de estos análisis. Sí, y además porque hay diferentes, y esto en Canadá se está trabajando mucho, en Colombia también, justamente que hay también otras, llamémoslo así, metodologías a tener en cuenta que vienen desde las cosmovisiones de pueblos indígenas, pero se articulan estas cuestiones. Y vuelvo a decir, quizás con el ejemplo ahora se aclara un poco más. Cuando nosotros trabajamos con entidades indígenas, nosotros no somos los que tomamos las decisiones principales. Son las entidades indígenas las que deciden principalmente qué es lo que se quiere investigar, por qué se quiere investigar eso y cómo se va a utilizar esa información para que ellos puedan tomar sus decisiones. De hecho, entonces, por ejemplo, en todos nuestros... voy a dar un ejemplo de la universidad. Cuando tenemos ahora estudiantes que trabajan, que están haciendo estudios con entidades indígenas, tenemos ahora en los comités, ¿qué lo llaman de tutoría? ¿No? Hay también lo que llamamos en inglés knowledge keepers, guardadores del conocimiento. O sea, hay representantes de, llamémosle, de esa población indígena, realmente hay lo que llaman ustedes sabios, que forma parte del comité donde se hacen discusiones con el alumno para poder entender mejor desde la cosmovisión indígena cómo se está trabajando ese tema que se refiere a poblaciones indígenas. Así que no sé si respondí la pregunta bien, pero la respuesta simple es sí. Eso es parte importante del tema. Profesor Mignone, muchísimas gracias. Muy claro todo. Felicitaciones. Gracias. A veces el problema de estar trabajando mucho en otro idioma, me siento medio tonto cuando explico cosas. Me cuesta, así que discúlpenme si me trabo a veces. Bueno, sigo un poquito con la segunda parte. Y la idea es dar un ejemplo un poco más concreto. No tengo idea, me perdí acá, Carlos, no sé, la mayor parte de las personas que están acá son de Colombia. Y la mayoría son colombianos, pero tenemos algunos estudiantes, de nuestros estudiantes internacionales de epidemiología, tenemos estudiantes de Haití, de República Dominicana, de México, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Bolivia, en este momento conectados. Bueno, pregunto porque cuánto tengo que explicar el tema de las EPS o no, pero bueno, trato de... Después si hay preguntas... Ellos más o menos conocen ya algo, se les ha explicado en los cursos de salud pública, o sea que para no gasten mucho tiempo en eso, adelante. Bueno, perfecto. Entonces, ANASYU es una de las 6 empresas promotoras de salud indígenas de Colombia. Es una aseguradora de salud sin fines de lucro y brinda cobertura en salud al departamento de La Guajira. Fue creada en el año 2001, o sea, ya lleva más de 20 años, por 2 asociaciones YU, de alguna forma representada, integrada por 120 autoridades indígenas de comunidades wayuu, o sea, con una gran representación de las comunidades wayuu de La Guajira. Lo interesante es que ANASYU está dirigida, de hecho, la presidenta, la directora ejecutiva de ANASYU es una médica indígena, wayuu,
con formación médica occidental, pero ella es wayuu misma. Una gran parte de los que trabajan en Anas Wayuu son bilingües, no todos, pero hay bastante. Y actualmente brinda cobertura en salud a 270.000 personas. Esto es mucho, es una entidad muy grande. Lo interesante además que brinda cobertura en salud a 71% de los que brinda cobertura son indígenas wayuu. Por lo tanto, hay un 30% que no son wayuu. Un pequeño porcentaje de los que no son wayuu son indígenas de otros grupos étnicos, y también hay un porcentaje importante que son, de este 30%, que son lo que llaman arijuna, o sea, no indígenas. O sea que también brinda cobertura en salud a personas no indígenas de La Guajira. Contrata para la prestación de servicios con 27 instituciones o IPS, prestadoras de salud, que son también indígenas mismas, estas IPS. También contrata con 65 IPS no indígenas o del sector del Estado, que se llaman en Colombia las empresas sociales del Estado, por ejemplo, hospitales, etc. Y brinda cobertura en todos los niveles, o sea, de prevención, promoción, prevención, así como los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria en salud. O sea, que es una cobertura, llamémoslo así, en todo el sistema. No entro más en detalle en Anas Wayuu, podemos, y si hay preguntas, podemos dar mucho más detalles. Tanto Carlos como yo conocemos muy bien a Anas Wayuu por el trabajo que hemos hecho, así que podemos responder mucho más preguntas específicas sobre Anas Wayuu como entidad misma. Lo que quiero compartir con ustedes es un estudio que recientemente finalizado con Anas Wayuu, que yo creo que entraría más o menos dentro de esta categoría de epidemiología comunitaria. Es un estudio, se consiguieron unos fondos a través del Banco Interamericano de Desarrollo para realizar este estudio. Y es un estudio que, sobre el rol de las casas de paso y de los guías bilingües, que son programas que tiene Anas Wayuu, que brinda a sus afiliados, para ver cómo eso influye o no en el acceso a la atención en salud y en cierta forma a la calidad de la atención. El objetivo general del estudio fue evaluar justamente estas dos iniciativas: casas de paso, guías bilingües. Los objetivos específicos fue caracterizar empíricamente el uso de de las casas de paso y los guías, y también evaluar el uso de las casas de paso y guías en términos del acceso a la atención en salud. Quiero explicar brevemente a qué me refiero con casa de paso y guías bilingües, aunque los nombres son bastante, se entiende en general qué quieren decir. Casas de paso dentro del sistema Wayuu, de Anas Wayuu, son lugares donde las personas que tienen que ir a un centro urbano para atención médica pueden alojarse mientras tienen que acceder a intervención o consultas. No solo las personas mismas que van a la atención médica pueden quedarse en esa casa de paso por el tiempo que se requiera, pero también familiares. Algunos familiares que acompañan a esa persona también pueden utilizar la casa de paso para quedarse. Ellos tienen, se categorizó en 3 grupos las casas de paso. Son más o menos 9 casas de paso que tienen. 4 son las que llamamos más de la zona de La Guajira misma, por ejemplo en la ciudad de Maicao, en Uribia. Ahí está casa de paso que
de hecho, ellos definen como mayormente interculturales. En sentido, son casas de paso donde personas que viven en comunidades más remotas, rurales, ahí de La Guajira mismo, pueden ir tienen, por ejemplo, un tratamiento en Maicao o una consulta, van por hay como un feedback. Se pueden quedar una noche o dos y así pueden ir a la consulta. En estas casas se llaman más interculturales porque las personas que trabajan en estas casas son wayuu. También la comida que se da es comida wayuu, etcétera, etcétera. También tienen casas de paso en zonas más alejadas, por ejemplo, centros, ciudades donde se requieren, donde hay hospitales más especializados, por ejemplo. De hecho, hay una casa de paso en Bogotá, hay casa de paso en otras ciudades grandes. Estas casas de paso no son exclusivamente wayuu, por lo tanto son menos interculturales, llamémoslo así. Pero, obviamente, por ejemplo, había un caso, es un caso extremo, pero un afiliado de Anas Wayuu que ha tenido que estar más de 6 meses en una casa de paso de Bogotá por un tratamiento muy prolongado que tiene que atravesar. Generalmente, cuando se accede a las casas de paso en Maicao, que es una zona local, generalmente la gente va por un día, se queda esa noche. Por ejemplo, es muy común que para ir a una consulta, la consulta sea a las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces las personas no pueden viajar, les lleva 3-4 horas desde su residencia ir a la consulta. Entonces van el día anterior, se quedan a la noche y ya están tempranito en la consulta ahí mismo en Maicao. Los guías bilingües es otra iniciativa muy importante y justamente con Carlos, un estudio que se realizó con Carlos, el tema, sobre VIH, publicamos un artículo sobre el rol de los guías bilingües. Ese fue un estudio más cualitativo para entender cómo funciona el sistema de guías bilingües dentro de Anas Wayuu. Son guías, llamémoslo así, son personas wayuu que manejan bien los dos idiomas, castellano y wayuunaiki, pero que además tienen cierta experiencia, conocimiento sobre cómo funciona el sistema de Anas Wayuu y los sistemas de derivaciones, de referencias. Entonces, los guías bilingües ayudan a las personas, llamémoslo así, a navegar el sistema, o sea que en parte tienen un rol de ayudar en la navegación de los pasos administrativos que hay que dar para tener acceso a ciertos servicios. A la vez pueden y suelen participar en el trabajo, en el acceso clínico también, en el sentido ayudar en la interpretación del lenguaje y también cultural con los profesionales de salud que no son wayuu o que no manejan el idioma wayuu. Resumí lo más posible que pude a qué se refiere cada uno de estos dos programas. Utilizamos metodología y datos muy distintos para cada uno de estos estudios por razones de que no había datos para los guías bilingües suficientes, pero sí para la casa de paso. Para la casa de paso utilizamos datos administrativos de Anas Wayuu. Como una entidad aseguradora, tiene que, para realizar el trabajo que hace Anas Wayuu, obviamente tiene que manejar mucha información, muchos datos. Ellos tienen un sistema de información muy bueno, tienen ingenieros de sistema muy buenos, tienen un equipo muy bueno que hace muy buen trabajo con esto. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con ellos y para acceder a datos anonimizados de personas que utilizaron casas de paso.
la hipótesis que tratamos de testear, además de caracterizar empíricamente el uso de casa de paso, la hipótesis era si la disponibilidad de casa de paso aumenta el acceso al tratamiento en 3 cohortes de pacientes. Pacientes con cáncer de mama, mujeres embarazadas con morbilidad materna extrema e infantes con desnutrición aguda, o sea, de 0 a 4 años de edad. Estos fueron las cohortes que se investigaron. Las guías bilingües no había dentro de los datos administrativos datos confiables todavía, porque recién se había empezado dentro de su sistema de información a hacer un seguimiento de esto riguroso, por tanto no había confiabilidad con los datos, por lo tanto se decidió hacer una encuesta y se llegó a encuestar a 2.500 afiliados y también logramos, interesantemente, encuestar a personas no afiliadas a ANASBAYU para poder hacer algunas de las comparaciones. Acá caracterizamos empíricamente la utilización de guías bilingües y también examinamos la asociación entre uso de guías bilingües y la calidad de la atención, o sea, cómo las personas consideraban cómo había sido la calidad de la atención, no solo en el encuentro clínico, pero también en la navegación del sistema de salud ANASBAYU. Quiero aclarar, antes de pasar a las preguntas, ¿por qué podemos llamar esto un estudio epidemiológico comunitario? Porque las decisiones, primero, todas las decisiones fundamentales de este estudio se realizaron con los representantes de ANASBAYU. O sea, ¿qué estudiar? La decisión de estudiar casas de pasos y guías bilingües fue de ANASBAYU. Los representantes de ANASBAYU estuvieron en cada paso que se dio en este estudio. Por ejemplo, la encuesta que se desarrolló con ellos. De hecho, tuvimos el experto cultural de ANASBAYU, él es obviamente Wayuu, experto en distintos aportes lingüísticos y culturales, porque también dentro de la población Wayuu hay variaciones. Toda esa encuesta que se trabajó se hizo conjuntamente con los representantes de ANASBAYU. La implementación de la encuesta se hizo con personas contratadas a través de ANASBAYU. Ellos eran Wayuu, los encuestadores eran Wayuu, etc. Ese es el ejemplo de los guías bilingües. El de la casa de pasos, también las decisiones se realizaron con ellos, las decisiones metodológicas, también las decisiones de cómo trabajar con los datos administrativos. Obviamente, como dije al principio, se siguieron los principios de OCAP y además, por ejemplo, este estudio se empezó en septiembre del 20, ya me pierdo los años, del 2021. ¿Cuándo empezó COVID? COVID empezó en enero 2020. Entonces, perdón, se empezó en septiembre de 2020 se empezó el estudio. Sí. Y duró más de un año. De hecho, entre medio hicimos justamente, llamémoslo así, talleres para ir compartiendo con representantes de ANASBAYU resultados que están saliendo de este estudio. Y ahora justamente a principios de marzo vamos a hacer un taller mucho más grande donde vamos a hacer todo un diálogo con distintos representantes de ANASBAYU, algunas de las autoridades Wayuu,
para hacer este proceso de interpretación de los resultados. Iba a decir algunas cosas más, pero no me acuerdo. Y además creo que se me está yendo el tiempo. Entonces quizás podemos hacer preguntas y respuestas y quizás me acuerdo alguna que otra cosa que iba a decir. Me gustaría preguntar, profesor Javier Miñones, si nos va a regalar algunos resultados de este estudio. Sí, el informe está de hecho finalizado. El tema es este y como parte justamente del tema, cuestión de los principios, tenemos que esperar hasta el taller que va a ser a principios de marzo, porque tenemos que tener la aprobación final de Anas Bayú, aunque ellos ya conocen las cuestiones, pero queremos tener este taller donde podemos hacer este diálogo con el informe con ellos y después ya se va a hacer público a nivel general el informe. También estamos ya trabajando publicaciones científicas donde va a haber coautoría de las distintas personas que estuvieron involucradas en el estudio, tanto personas como yo, de la universidad, como personas de Anas Bayú que tuvieron un papel muy importante en el estudio, en los dos estudios. Y dentro de ese marco es donde también realizamos, y le agradezco profundamente a Carlos porque realmente él organizó, y también la profesora Nora Montalegre de la facultad, los dos fueron instrumentales en organizar este diplomado que pudimos hacer con Anas Bayú para seguir fortaleciendo sus capacidades de conocimientos epidemiológicos y también analíticos. De hecho, tenemos un tercer módulo que vamos a iniciar pronto, donde es más específico sobre programación, estadística, etcétera, y epidemiológica, con algunas personas de Anas Bayú. Pero sí, pronto va a estar disponible públicamente, pero no lo podemos hacer ahora mismo, por eso no lo compartí para esta presentación, porque tenemos que seguir con los principios de acuerdo con Anas Bayú. Otros comentarios o preguntas nos quedan, pues ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a tomar un par de minutos más para aprovecharle el cierre con el profe Javier sobre este tema que él ha comentado, que estaba explicando. Yo quisiera como comentar mientras tanto de lo que ha sido mi experiencia como epidemiólogo trabajando con las comunidades indígenas. Digamos que yo creo que pues es muy importante, primero que todo, para un epidemiólogo este trabajo con las comunidades. Creo que el conocimiento, el acercamiento a los contextos, a las realidades, ¿cierto? Digamos, de dónde se están sucediendo todos estos procesos de salud de enfermedad es muy importante para la comprensión desde el punto de vista epidemiológico. Particularmente con las comunidades indígenas, a mí pues he tenido ya por experiencias ya profesionales muy iniciales, pues un acercamiento y digamos que un interés particular por estas comunidades, pero creo que he encontrado, digamos que el mismo proceso que las comunidades indígenas han tenido que vivir a lo largo de varios siglos, ha hecho que ellos tengan que, digamos que, tener unos niveles de organización ya establecidos, ¿cierto? Que de pronto uno en otras comunidades no encuentra, ¿cierto? Entonces, digamos que esto me parece a mí que de alguna manera facilita, ¿cierto? Que se pueda como establecer este diálogo y esta negociación con ellos en cuanto a los intereses, a las necesidades, y digamos que allí uno pueda encontrar, digamos, nosotros digamos, desde la sociedad no indígena, desde la academia, poder encontrar como demandas, solicitudes muy concretas de parte de ellos, de asuntos que ellos necesitan para resolver, ¿no? Entonces yo creo que eso, en mi experiencia, inicialmente planteó un reto muy grande y era que, por ejemplo, aquí en Antioquia fuimos a una comunidad indígena en el suroeste, a Cristianía,
Yo iba con el interés de hacer un proyecto en parasitismo intestinal con los niños, era lo que me interesaba. Y resulta que en la primera conversación con la comunidad, cuando ellos hacen un inventario de sus prioridades en salud, el tema de parasitismo no estaba. Entonces, en cambio, el tema que en ese momento les preocupaba mucho era el tema del VIH-Sida, ¿cierto? Entonces, digamos que frente a eso, uno puede perfectamente decir, no, yo de eso no sé, ese no es mi experiencia, no es mi interés, pero digamos que eso es lo que ellos necesitan y digamos, si uno, si es el reto y creo que parte del trabajo con ellos es, bueno, vamos a trabajar en lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren y si nosotros no sabemos o no tenemos experiencia, pues vamos a aprender y vamos a ganar experiencia. Eso es lo que hemos venido haciendo y creo que lo interesante y lo desafiante de trabajar con ellos es eso, que tú no sabes cuál va a ser la necesidad y qué es cuál es la demanda en algún momento, ¿cierto? Entonces creo que nosotros lo que sabemos y la posición que tenemos nos permite asumir esos retos y yo quisiera como que a los estudiantes de animarlos en este sentido, ¿cierto? De que no hay que tenerle miedo a estas cosas y hay que asumirlo y tenemos herramientas y tenemos capacidad de asumirlo y es muy bonito porque ellos saben que estos son procesos y no tienen afán y tienen toda la paciencia del mundo porque llevan muchos años con estos problemas, o sea que el hecho de que alguien desde la academia se interese y se siente al lado a trabajar con ellos en cómo buscar soluciones a esto es muy valioso. No sé si hay algún otro comentario, Gracias. profes, estudiantes, antes de cerrar, profesor Javier. ¿Puedo decir algo para terminar? Sí, tu reflexión, Carlos, sí, yo también tengo esa, eh, lo que hemos aprendido justamente de las entidades indígenas, eh, sería ideal que podamos aplicar más con comunidades no indígenas. Lo que hiciste es exactamente por la lucha de las organizaciones de los pueblos indígenas han tenido que organizarse más, además tienen una cuestión de identidad más clara, que es muy valioso. Ojalá pudiéramos trabajar más también con otras poblaciones y trabajar más justamente a responder a sus prioridades, a sus inquietudes. Yo estaba pensando con esta situación de COVID y toda esta situación de cómo hay tanta resistencia a vacunación, etcétera. Si se pudiera trabajar mejor, involucrar más a representantes comunitarios en este trabajo, por ejemplo, en cuestión de datos, de interpretación de ciertos análisis, quizás pudiéramos tener un diálogo y una mejor adherencia, llamémoslo así, a algo valioso, que en mi opinión obviamente es el tema de la vacunación. En lugar de, porque creo que estamos viviendo una situación difícil en todos los países, el tema de los medios sociales, cualquier información pasa por ahí, puede ser basura, pero entonces la gente empieza a creer cualquier cosa. Pero si hubiera foros a nivel comunitario donde se pudiera haber diálogos un poco más informados, con distintos puntos de vista, se puede hacer mucho más. Y eso sería lo ideal. Ese sería un ejemplo quizás a nivel más micro de lo que puede ser valioso este aporte, estas ideas de epidemiología comunitaria. Porque hemos visto la dificultad de las planeaciones centrales, creo que se ha visto con el tema de la vacunación. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, justamente creo que tuve conocimiento hace poco de un grupo de estudiantes indígenas de la Universidad de Antioquia
estaban precisamente planteando la realización de un foro en la universidad para que se discutiera realmente el tema de la vacunación, ¿cierto? Y claro, eso es lo que yo me refiero, es un reto muy grande, porque uno en este momento dice, bueno, pero ¿qué vamos a discutir de eso? ¿Cuál es el pedazo que no entienden de por qué es importante vacunarse? Pero uno los escucha y seguramente a todos ya comienzan a crearse las mismas inquietudes y dudas que ellos plantean desde ese momento, seguro. Entonces yo creo que sí, es muy, muy pertinente y necesario, ¿cierto? Yo creo eso. Muy bien, bueno, yo creo que, pues, yo creo que, pues, que desafortunadamente estos medios a veces no facilitan mucho la participación de mucha gente de manera espontánea. Pues no siendo más, yo creo que vamos a terminar. Javier, nuevamente agradecerte Bueno, por el tiempo y pues, por tu generosidad siempre y en este momento particularmente para compartir esta experiencia, estas reflexiones. Y muy bien, quedamos entonces atentos a cuando tengamos esas publicaciones, esos documentos sobre estas experiencias esas de paso para poder, y de guías bilingües para poderlas compartir con quienes estén interesados, ¿cierto? En seguir aprendiendo más de este tema. Igual, pues el profesor Javier y yo estamos disponibles y a la orden para quienes estén interesados, nos pueden contactar a nuestros correos electrónicos para aprender más de este tema y pues involucrarse en este tipo de proyectos. Javier, muchas gracias, que tengas no, muy buen muchas día. gracias a ustedes, gracias por los mensajitos que veo en chat y gracias, bueno, ojalá vamos a ir colaborando y así que vamos a poder, ojalá en persona también tener algunos encuentros y sí, Esperemos y que sí. seguir avanzando con esto. Bueno, muchas Muy gracias bien. a todas y todos. Gracias, Chao. Javier. Bueno, un buen día para todos. Nos vemos la próxima semana aquí con otra sesión del Club de Revistas. Gracias por su paciencia y bueno, y por los inconvenientes que se han presentado con la nueva plataforma. Hasta luego. Muchas gracias y un feliz día para todos. Gracias, profe Elkin, profe Scolimon, todos los profes que nos han acompañado. No he podido ver muy bien, pero bueno, que tengan buen día a todos y a todos los estudiantes, chicos y chicas, buen día para todos. Muchas gracias.